Hermanos, estamos con Daniel allá en el exilio de Babilonia, con ese pueblo. Representaban a Daniel y sus tres amigos, pero estamos viendo cómo Daniel está con el rey Belsasar. Recuerda, hermano, que el rey Belsasar es nieto de Nabucodonosor. Cuando murió Nabucodonosor, le sucedió en el trono Belsasar, pero dice que hizo un gran banquete donde habían 1000 personas y que utilizó las copas y todos los instrumentos de adoración, de culto de adoración del pueblo judío en ese templo de Jerusalén, cuando Nabucodonosor saqueó todos esos instrumentos. Y ahora está haciendo un gran sacrilegio, una gran profanación a ese Padre Celestial, que le escribe unas palabras en la pared a Belsasar, y él, temblando de miedo, esas palabras le dijeron Mene, Tekel y Parsin. Y ahí nos quedamos en la predicación pasada, hermanos. Y yo quisiera hoy leerte a ti lo que sucedió, lo que le explicó Daniel acerca de este signo prodigioso que sucedió en ese banquete de Belsasar, que era una gran orgía y una gran lujuria, y era una gran profanación a nuestro Padre Celestial. Se había llenado de orgullo este rey como el abuelo de él, y se creyeron mucho más que Dios. Recuerda, hermano, que ese es el pecado original, ese es el pecado por el cual Satanás, que era un ángel de luz, quiso ser como Dios, quiso ser más que Dios, dijo, es fácil ser como Dios, y se llenó de arrogancia, se llenó de orgullo, y ese es el pecado original. Y este es el pecado que también, estas son figuras de Satanás, hermano, enemigos de Dios. Y entonces Daniel, en Daniel 5:26 en adelante, dice así: y este es su significado. Mene quiere decir medido. Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Tekel quiere decir pesado. Has sido pesado en la balanza y te falta peso. Parsin quiere decir partido. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, ¿cuál es el significado de esas palabras? Mene, Tekel, Parsin, que fueron secundarias a esa acción idolátrica, a ese sacrilegio, a esa blasfemia contra nuestro Padre Celestial. Y mira, hermano, dice que Belsasar, ya en el capítulo 5, versículo 29, ¿qué fue lo que hizo Belsasar ante esas palabras? Entonces Belsasar ordenó que le pusieran un vestido rojo, color reservado para el rey, y un collar de oro, e hizo proclamar que le asignaba el tercer puesto en el reino. Pero aquella misma noche, Belsasar, rey de los caldeos, fue asesinado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, cuáles son las consecuencias del mal, cómo el bien siempre va a ir triunfando sobre el mal. Y recuerda, hermano, que en la escatología hay una lucha entre el bien y el mal. Y aunque pareciera que el mal va ganando la batalla, el bien siempre gana, porque Dios es todopoderoso y va utilizando a través de la historia varios instrumentos. Y recuerda, hermano, que escatológicamente va a ir usando la gran Babilonia con la gran apostasía, con ese engaño generalizado, con esa pérdida de la fe, con la pérdida de la gracia, con la pérdida de la caridad, con un hombre dominado por la razón, cometiendo las cosas que tú miras en la televisión, con una sociedad injusta, una sociedad polarizada, donde menos del 1% de la población mundial tiene casi el 100% de la riqueza, donde hay una disparidad tan grande, donde hay personas que se mueren por la pobreza extrema, con la escasez de todo lo necesario, de salud, de educación, de una vida digna, y utilizando al anticristo, utilizando al falso profeta, una iglesia apóstata con una masonería eclesiástica que se ha infiltrado en la iglesia,
para no enseñar ya esa doctrina de 2000 años como tradición apostólica con el magisterio de la iglesia, sino dejando en una anorexia total, en una desnutrición total a ese pueblo que está sediento a la palabra de Dios. Y entonces, hermano, con esas figuras del rey Belsasar, hagamos tipología, hermano, con esas figuras, con lo que va a suceder en los últimos tiempos y qué fue pasando a través de la historia. Dice que un poco después del el ejército de los medas y los persas, recuerda, hermano, que en este exilio de Babilonia, el poderío está en manos de Babilonia. Pero después de esos 70 años, según el profeta Jeremías, hermanos, 70 años iba a durar el exilio. Un poco después ahí de Daniel, después el ejército de los medas y los persas. Recuérdate, hermano, de la profecía de ese sueño de Nabucodonosor, donde nuestro Padre a través de esa estatua le estaba mostrando el final de los tiempos, con esos reinos, donde Él era la cabeza, pero que venían esos medos, esos persas, venían los griegos, los romanos. Y entonces un poco después de estos hechos que estamos narrando, hermano, aquí en capítulo 5 de Daniel, versículo 30, un poco después el ejército de los medos y los persas, bajo la conducción de Darío, tomó la ciudad de Babilonia. Dice que dividió el reino. Y yo te quisiera hacer una pregunta, hermano. ¿Por qué crees tú que sería tan inmediata la desaparición del rey Belsasar? Según lo que tú oíste, hermano, en la predicación de Daniel 5, ¿por qué crees tú, hermano, que desapareció inmediatamente ese reinado de Belsasar? Recuerda, hermano, que los vasos sagrados del templo habían sido consagrados a Dios y debían ser usados solo por los sacerdotes. Recuerda que también esa fue una de las cosas que Jeroboam y otros reyes de Israel, profanando el uso del sacerdocio que estaba solamente para los levitas y sacerdotes. Belsasar cometió un sacrilegio triple. ¿Cuál crees tú, hermano, que fue ese sacrilegio que llevó a Belsasar a la muerte? Cometió un sacrilegio triple. Saca tu cuaderno, hermano. Dice que se usaron para beber hasta intoxicarse. Mira, hermano, ahí está el primer pecado. Se usaron para beber esos vasos sagrados del templo de Jerusalén. Se usaron para beber hasta intoxicarse. Y también fueron usados por hombres y mujeres que no eran sacerdotes. Y fueron usados para honrar a los ídolos, hermano. Y eso recuerda que también fueron pecados de las tribus del norte, por lo cual nuestro Padre los llevó cautivos por los asirios, por todo el Mediterráneo. Y esas tribus ya no se conocieron, hermano. Ya no se sabe dónde están. ¿Qué enseñanza, hermano, podemos sacar sobre el exceso del alcohol, hermano? Que fue uno de los sacrilegios que cometió el rey Belsasar. Dice que el rey Belsasar no sería muy bueno, según las palabras escritas en la pared. Pero el sacrilegio que cometió con los vasos del templo fue por exceso de alcohol. Animado por el vino, mandó que le trajeran los vasos de oro y de plata. Y es que, hermano, el alcohol en exceso turba la razón y entorpece el cuerpo. No se considera lo que se dice y lo que se hace, y se levantan todo tipo de pasiones dañinas en el intoxicado. Y hermano, mira, hermano, cómo el alcohol llevó a ese rey a apostatar, a cometer ese sacrilegio. ¿Y a qué recuerda la sentencia, hermano, al rey Belsasar? ¿A qué te recuerdas, hermano? Nosotros no tenemos nuestro tiempo medido. ¿No serán pasadas nuestras acciones, hermano? Pesadas, Dios estará pesando nuestras acciones. ¿Qué nos dicen las mismas palabras escritas en la pared a nosotros, hermano? Esas palabras de Mene, Tekel, Parsin. ¿No será que nosotros tenemos ya... Dios ha pesado nuestras acciones, nos ha medido, nos ha dividido, no tenemos peso ante Él? Quizá no nos ha medido, Él nos ha medido, hermano, ha medido nuestro tiempo, ha vivido nuestro tiempo en esta vida terrena, y está medido también cuánto vamos a vivir, y puede venirnos el fin en cualquier momento. Recuerda, hermano, que en la muerte vamos a ser juzgados, nuestra alma va a ser juzgada, y ahí Jesús, que es el Rey,
nos va a decir a nosotros a dónde nos vamos a ir. Y también hemos sido pesados. La sentencia del rey hecha por la mano recuerda nuestro juicio particular, en el que tendremos ese juicio en el momento de la muerte, hermanos, y es en ese instante donde todas nuestras acciones, todas nuestras omisiones, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras palabras van a ser pesadas ante Dios, es decir, con el valor que tienen ante Dios. Y hemos sido divididos también, y todo lo mucho o poco que hemos poseído en esta tierra será dividido y pasará a otras manos, hermanos. Nosotros no nos podemos llevar nada más que nuestras buenas obras, que son los que van a contar en ese momento de nuestra muerte, en ese juicio particular. Y yo quisiera, para terminar, hermano, que te preguntaras, con todas esas enseñanzas, ¿qué significa también? Y eso nos va a servir para meditación en la próxima predicación, hermano. ¿Por qué fue puesto Daniel en el foso de los leones? Mira, hermano, con todas esas enseñanzas también dice que Daniel fue puesto en el foso de los leones. Y eso está, hermano, en Daniel 14, 7 al 22. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima predicación, hermano. Con Daniel ahí en Babilonia, que fue puesto en el foso de los leones. Meditemos las Escrituras, pensando que hemos sido pesados, hemos sido divididos, hemos sido medidos, que nuestro tiempo en esta vida terrena está medido. Tenemos un tiempo donde solo nuestro Padre sabe. Hemos sido pesados. Han sido pesadas nuestras acciones, nuestras omisiones, pensamientos. Según San Mateo 25:40, cada vez que hagamos algo a los más pequeños, se lo estamos haciendo a Él. Hemos sido divididos. Y hermano, es que todas esas cosas, posesiones, todas esas cosas que nos quitan el sueño, esas cosas materiales, ese materialismo, todo lo que poseemos en esta tierra, hermano, será dividido. Pasará a otras manos, pasará a otras generaciones, para dar a nuestras familias, a nuestros hijos, a otras generaciones, y no podemos llevarnos más que nuestra fe. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.